Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos, y el tema de hoy está incluido entre el capítulo 5, versículo 11, y el capítulo 6, versículo 12. Es todo bajo un mismo título, ¿no? Que dice advertencia contra la apostasía. Y la primera cosa que tendríamos que definir entonces es a qué nos referimos con esto de la apostasía, ¿no? ¿Qué es la apostasía? En griego es afistemi, literalmente significa mantenerse apartado, y lo interpretamos como volver atrás, recaer, o el abandono y rechazo de la fe. Pero ojo, después vamos a verlo mejor. No se trata de un cristiano que cae en algún pecado y vuelve a la posición anterior a aceptar al Señor, sino que esto es se refiere al abandono del cristianismo por parte de alguien que profesaba ser cristiano, pero que no lo era y que nunca se había convertido, nunca había sido regenerado por la conversión. Para este estado de vuelta atrás, la Biblia no nos da ninguna esperanza para los tales. Fíjense, en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, fíjense lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, muchas veces decimos que nos consideramos en los postreros tiempos, y vamos a ver por qué también, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No hay dudas que estos son los últimos tiempos, ¿no? Época en que escuchamos espíritus engañadores, y muy particularmente que en nuestra sociedad lo vemos en el día a día, ¿no? Que hay doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Como decía recién, estos versículos nos advierten que esta apostasía se va incrementando hacia el final de esta dispensación, ¿no? Pero yo quiero que recalque, ¿no? En estos postreros tiempos, que habla de doctrina de demonios, ¿no? A mí me da tanto para hablar, ¿no? Sobre este tema hoy por hoy, tantas cosas que estamos viendo que pasan, tantos cambios que hay en nuestra cultura, en nuestras cosas del día a día, que nos quieren hacer cambiar, porque realmente, como dice acá, es doctrina de demonios. Vamos a nuestros versículos de hoy. Empezamos con el 5:11. Vamos a leer los últimos versículos del 11, los 4 últimos del capítulo 5, del 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El 13 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El 14, por último, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá el autor, muchos creen que es Pablo, el autor de Hebreos, les habla a los cristianos que eran judíos específicamente, ¿no? Que estaban porque en los primeros tiempos se reunían en las mismas sinagogas, ¿no? Y hablaba de un cierto grado de inmadurez. Fíjense cómo habla estos versículos de la leche espiritual, ¿no? Que veíamos en 1 Juan. Aquellos que no han madurado en su fe, aquellos que se han quedado en los
rudimentos de la fe. Algunos, por ejemplo, dicen que por el tiempo que hacía que estaban como creyentes, ya tendrían que haberse desarrollado en la fe y ya podrían haber enseñado a otros, pero todavía ni siquiera habían aplicado las cosas más fundamentales a sus propias vidas. ¿Por qué? Ellos se resistían a dejar esas antiguas tradiciones y doctrinas de los judíos. Es decir, se decían cristianos, se acercaban a los cristianos, pero no dejaban de tener toda esa cultura judaizante. No eran capaces de entender a un Cristo como sumo sacerdote, que es el tema que estuvimos viendo con Carlos, estuvieron viendo presencialmente el jueves pasado. No serían capaces de verlo a menos que dejaran la posición cómoda en la que ellos querían estar. Ellos querían estar con un pie en el judaísmo y con un pie acercarse al cristianismo. Pero tenían que, sin embargo, para ser verdaderos cristianos tenían que dejar sus costumbres judías y no hacer mezcla de ambas culturas. La consagración a Cristo motiva a las personas a dejar las tradiciones. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que yo, la verdad, a mí me gustaba hacer esto y tantas cosas que hemos escuchado a lo largo del tiempo. No me gusta tal cosa y no puedo dejarla, porque acá habla de los judíos, pero nunca dejemos de aplicar todo lo que aprendemos en la lectura de la Biblia para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas que eran tradiciones en nuestra vida deberíamos haber dejado, ¿no? Muchos no lo hacen, no lo logran. Fíjense, para el crecimiento en la fe se debe aprender lo que es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es el entender, el tener plena certeza de lo que Dios quiere de nosotros. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Autoanalicémonos, ¿podemos reconocer la tentación antes de caer en ella? ¿Podemos distinguir entre una lectura correcta y una lectura y un uso errado de la palabra? ¿Cuántas veces leemos y no entendemos porque no sabemos discernir? Esto es lo que decía recién, ¿no? Del discernimiento. Nuestra capacidad para obtener un conocimiento profundo de Dios está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Es decir, fíjense, para el crecimiento necesitamos discernimiento. Y después, para el conocimiento, necesitamos de este crecimiento, para conocer verdaderamente y mejor a Dios cada día más. Y volviendo a los versículos que leíamos antes, muchas veces deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para poder digerirlo. ¿Cómo podemos estar en condiciones? Bueno, crecer en el Señor y poner en práctica lo aprendido sería lo correcto. Estas cosas aumentan nuestra capacidad de comprensión. El versículo 6, ahora, el capítulo 6, versículo 1, dice, estos 12 versículos vamos a irlos viendo por partes, el 1 y el 2, del 1 al 3, dice el 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay cosas básicas que obviamente tenemos todos los que creemos en la palabra de Dios, que tenemos fe en Dios, ¿no? Y que son la salvación no es por obra, es por fe.
qué significa el bautismo, cuáles son los dones, cómo es la resurrección, y por qué, cuáles son los motivos, y la vida eterna también. Todas estas cosas son los fundamentos, pero lo que nos está diciendo acá el escritor de Hebreos es que no podemos quedarnos con los fundamentos de nuestra fe. Hay que madurar, hay que crecer, y para madurar hay que ir un poco más allá, pero no por fuera de las enseñanzas elementales, ¿no?, de la palabra, sino por un mejor entendimiento de esta misma, ¿no? Los cristianos maduros deben enseñar a los nuevos creyentes lo fundamental. Debemos tener cierto nivel de conocimiento como para poder aplicar lo aprendido en enseñanza para los nuevos creyentes. ¿Qué nos permitirá esto a nosotros, que somos aprendices de la palabra? A ir creciendo en la palabra, porque al transmitir a otros más nuevos lo que vamos aprendiendo de la palabra, nosotros mismos vamos creciendo en el conocimiento de esta misma palabra. El tema es que estos judíos, cristianos judíos, y no se sabía bien qué eran, en lugar de discutir los méritos del judaísmo, del cristianismo, necesitaban depender de Cristo y vivir para Él, no preocuparse por cuál era mejor, cuál tenía, o aprovechar unas cosas de uno, otras cosas de otro, no. Ellos tenían que aprender a que debían depender de Cristo y vivir para Él. Los versículos del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense, en esa época en que la iglesia se estaba conformando, en los primeros años, la iglesia estaba conformada por gente, paganos, griegos, que se acercaban al cristianismo, y también de judíos que habían entendido que Jesús era el Mesías. El tema es cuando alguno de estos se apartaba de la iglesia, ¿qué pasaba? Por ejemplo, si un pagano se apartaba de la iglesia, estaba totalmente apartado de la iglesia, se iba y desaparecía. Pero los judíos cristianos, muchas veces, lo único que hacían era seguir en la iglesia diciendo que eran judíos. O sea, no se notaba en ellos el cambio de posición en sus vidas. Ellos pasaron de ser un cristiano de profesión nada más, de decir que eran cristianos, pero que eran judíos, a volver a ser judíos. Y eso realmente en esa sociedad judía no se notaba el cambio, ¿no? Fíjense qué diferencia con aquellos que venían de afuera, no los gentiles, los griegos, que cuando se apartaban totalmente de la iglesia. Pero no nos engañemos, el apartarse de Cristo es apartarse del perdón de Dios. Hoy los que se acercan a las cosas del Señor y luego se apartan no serán salvos. Volvemos a decir, acercarse no quiere decir haber sido convertidos a la fe, sino aquellos que se acercaron, vieron, tuvieron un interés, tal vez verdadero, un deseo de conocer de la palabra, pero nunca realmente pusieron en sí mismo esa fe en el Señor. Veamos los versículos 7 y 8. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La tierra es un ejemplo de cristiano, ¿no? Que produce buen fruto, recibe un cuidado esmerado, pero la mala tierra es quemada para que el agricultor pueda empezar de nuevo con ella. Una vida cristiana que no es productiva cae en la condenación de Dios. No tenemos la salvación por las obras, por lo que hagamos. No somos salvos por obras ni por buena conducta. Pero, como siempre decimos, lo que hacemos es prueba de nuestra fe. Versículos 9 y 10 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No hay que desanimarse. Dios nunca se va a olvidar ni va a pasar por alto el trabajo que nosotros hacemos por Él. Permitámosle a su amor, que su amor nos anime mientras afrontamos decepciones y rechazos en esta vida. Versículos 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin, para plena certeza de la esperanza. El 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La esperanza, que es la que todos los cristianos tenemos, impide que nos volvamos perezosos o aburridos. Así como el atleta, y este es el ejemplo que antes en los versículos anteriores daba, ¿no? Así como hace el atleta, entrenémonos duro y corramos bien, recordando siempre la recompensa que nos espera por delante. Quisiera hacer un agregado al texto. Yo no sé si todos harán lo mismo, cada uno tiene su estrategia. Yo desde que empezó la pandemia estoy leyendo la palabra, empecé por el Nuevo Testamento, de a poquito, dos capítulos, o 3 o 4, más de eso no, por día. Y yo empecé con el Nuevo Testamento, ahora voy por el Antiguo Testamento y voy por Ezequiel. Y el otro día vi un texto que me impactó y que quería mencionarlo y tal vez aplicarlo junto con estos versículos que vimos hoy. No es muy largo, es Ezequiel 3 del 16 al 21. Esto también tiene un título muy particular, ¿no? Dice: el atalaya de Israel. Y fíjense, vamos a leerlo. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Fíjense cuántas aplicaciones distintas tiene este texto. Fíjense, Dios lo pone por atalaya, es decir,
Atalaya es una posición alta, es mirar desde una posición más arriba. Y esto puede ser tanto en una iglesia actual, un pastor, un anciano, podemos ser nosotros, pueden ser los profetas en el Antiguo Testamento, puede ser el mismo Ezequiel a quien literalmente Dios le estaba hablando. Fíjense, las distintas interpretaciones. Hay una interpretación literal, lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. También se puede traspasar, transliteral se dice, para otros profetas. Toda profecía que Dios le daba a los profetas, si ellos no la llevaban adelante, el castigo lo tenían los que eran castigados y él también por no haber profetizado lo que el Señor le había dicho que dijera a la gente. Y por un lado, fíjense también en estos versículos que habla del impío y habla del justo. Esto está aplicado en la dispensación en el Antiguo Testamento, ¿no? En la dispensación del Antiguo Testamento. Ahora, en nuestra dispensación, ¿cómo podemos aplicarlo? Por un lado, como decía, para los ancianos que pueden llevar la palabra de Dios a los del mundo, como ahí decía, a los impíos, sería en esta versión de esta dispensación, si los ancianos les transmiten el mensaje de Dios y ellos no le hacen caso, la gente del mundo, el anciano o pastor cumplió con transmitir la palabra de Dios. Si la persona que recibe esto lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, ya depende de él y el castigo va a ser para él. Pero el anciano pastor cumplió con la palabra de Dios, que llevar su palabra, su verdad. Incluso se puede tomar para los creyentes, ¿no? Cuando el Señor habla, cuando dice de los justos, ¿no? Cuando el Señor, cuando el anciano o el pastor ve que un hermano está cometiendo un pecado y no lo amonesta, las culpas, y en este caso que habla de la sangre demandaré de tu mano, en estos casos son las coronas. No se pierde nada, no se pierde vida, no se pierde salvación, no se pierde nada, pero se pierden coronas. Si el anciano o pastor no amonestó al hermano que estaba cayendo en pecado, aparte del castigo de la pérdida de corona del hermano, también le va a pasar lo mismo al anciano o pastor. Y si el anciano o pastor lo hace, y la persona lo acepta o no lo acepta, la culpa va a quedar solo en la persona que lo acepte o no lo acepte, ¿no? Y la culpa se paga entre los creyentes con coronas en la eternidad. Las coronas que pondremos a los pies de nuestro Señor, ¿no? Pero quiero llevarlo por último y para terminar a todo creyente, porque yo hablaba de los ancianos. Obviamente los ancianos son los más activos, son los que más experiencia tienen, más conocimiento tienen de la palabra y más oportunidades de buscar, saben mejor que el común de los hermanos. Pero esto también se puede llevar a todos y cada uno de nosotros. Es decir, llevar la palabra nos trae bendición, nos trae coronas. No llevar la palabra nos quita coronas. Ayudar al hermano, darle una buena palabra a un hermano cuando está pecando, nos da coronas. No hacerlo nos las quita. Es muy rico este párrafo que les leí recién, y creo que tiene mucho que ver con lo que vimos hoy, con la madurez
o no del creyente, de aquellos que han avanzado, no se han quedado, no han apostatado, no se han vuelto, no han llegado a un primer amor pero después volvieron atrás, sino que todo aquel que aceptó al Señor en su corazón, que tenemos la vida eterna, que tenemos la salvación, sabemos que, como leíamos antes, no podemos quedarnos con lo que tenemos que demostrar ese crecimiento día a día. Porque nos ven los hermanos, no, porque Dios nos está viendo y Él es el que nos bendice y nos cuida y nos guía en esta vida. Bueno, vamos a ver ahora las preguntas que nos quedan. Las 4 preguntas de este estudio serían: la pregunta número 1, como veíamos al principio, ¿qué es la apostasía? Una definición. La segunda pregunta: ¿en qué consiste la inmadurez de aquellos cristianos judíos? ¿Por qué eran inmaduros? Dice la palabra. Tercera pregunta: de entre aquellos que se habían acercado a Cristo y después lo abandonaron, ¿qué diferencia había en la iglesia entre aquellos que venían del paganismo y los que venían del judaísmo? Y fíjense, ¿qué diferencia había en la iglesia? Y la segunda pregunta es: ¿y para Dios? ¿Qué diferencia hay para Dios entre los que venían del paganismo y los que venían del judaísmo que apostataban, ¿no? Esa sería la pregunta. Pregunta 4 y última: ¿cuál es la función de una atalaya? Explícalo en función de alguna de las opciones mencionadas recientemente en estos últimos versículos que leímos hoy del profeta Ezequiel. Bueno, muchas bendiciones y nos estamos viendo.